Mi nombre es Carlos Hernández y voy a exponer sobre la preparación de datos. Preparación de datos. Necesidad de la preparación de datos. Después de haber obtenido datos útiles, ahora tienes que estar preparado para los análisis. No es raro tener los datos almacenados en un nivel bastante detallado en un almacén de datos, pero para conseguir relevancia, resultados fiables y repetibles del análisis, transformación y agregación de los datos necesarios. El tipo de agregación tiene un impacto importante sobre los resultados finales. Es poco probable que los algoritmos de minería de datos encontraran patrones ocultos sin preparación previa de datos. Incluso si el usuario que realiza la minería de datos no es capaz de hacer las transformaciones y agregaciones, es importante que el usuario afine las medidas necesarias y asegurarse de que otros los hacen. Por ejemplo, colegas del Departamento de Ingeniería Industrial. De pequeño y largo a corto y amplio. En la mayoría de los datos almacenados que se enfrentan a la estructura de datos que tienen una parte de las zonas asociadas unidas en una estructura algo similar a un copo de nieve. Por ejemplo, en relación con el comportamiento del cliente o los atributos de pago o detalles de la producción o la publicidad y las campañas de venta. Esta tabla basada en hechos está conectada por variables clave a otras tablas basadas en los hechos. Por ejemplo, órdenes de variables clave conectados a los pagos. Y cada una de las tablas basadas en los hechos está rodeada de mesas de dimensiones múltiples que dan información adicional a las teclas utilizadas en la tabla basada de hechos. Considera el simple ejemplo para una manufacturera en la figura 4.1. Ahora, si usted tiene una mirada más atenta a las órdenes en la tabla de hechos de la figura 4.2, se dará cuenta de que el mismo cliente está representado en más de un registro. Para describir el comportamiento del cliente y hacer que él o ella conveniente para la mayoría de los métodos analíticos, es necesario sumar los registros de alguna manera. La forma más sencilla podría ser la de resumir todo, pero la información recogida ayer no siempre tiene el mismo valor que recogió hace más de 2 años. El negocio puede haber cambiado drásticamente en los últimos años. Por lo tanto, una suma ponderada puede ser más adecuada con algunos de los datos que tienen más importancia para otros datos. La primera columna es el número de fila. La segunda columna es Firmen NUM para la identificación de la compañía. Esta. Y la siguiente columna es Kunden NU para la identificación del cliente. Eso de Auftrags NU de pedido, de número de pedido. Factura o número de recibo significa la columna Auftrags NU. Ahora, Bestelldatum sirve o es para la fecha de la orden. Esta. Orden está es de estado de la orden. Y luego dos variables para identificar qué anuncio generó la orden. Estas dos. Las dos últimas columnas son Betran, Outtran de valor del pedido y SAR de cómo se pega. En este extracto de una tabla de orden de hecho cuenta que, por ejemplo, la fila desde la 84040 hasta la 84047 tiene el mismo ID de cliente y hay 7 diferentes ID de compra.
El orden más antiguo se remonta al año 2011 y el más joven en el año 2013. Este ejemplo muestra que solo un cliente puede aparecer en varias filas de la tabla de orden de hecho. Cada fila corresponde a un valor diferente para una de las otras variables. Producto. El orden. Si el objeto de nuestro análisis es el cliente, que debe planear para terminar con una sola fila para el, por ejemplo, Kunden Nun 370. Si el objeto de nuestro análisis es la empresa, que debe planear para terminar con una sola fila para la compañía. Si llevamos a cabo una proyección simple de todos los datos de las filas, podríamos llegar a la siguiente figura. Con cualquiera de estas sociedades como sujeto o cliente como sujeto, esta es una manera muy fácil de resumir los diferentes registros para un sujeto, pero que no utiliza toda la información incluida en los datos originales. En cuanto a la lectura y la simplificación, podemos cambiar el formato de la descripción y que solo estamos reorganizando lo que ya existe. ¿Qué más se puede encontrar en información a nivel de cliente? El resumen de esta información está o se refleja en la figura 4.4. A veces, sobre todo si se enfrenta con miles de productos diferentes, que tiene más sentido para elegir los grupos de productos o colores o alguna otra información relevante para definir la variable. Al final, el mercado de datos debe contener la información de todas las tablas de hechos relevantes, como en el ejemplo fabricante que incluye publicidad, información en línea y servicio al cliente. Esto asegura que la información de ingresos, por ejemplo, está disponible en el mercado de datos, así como el recuento de clics de la actividad en línea, así como el número de acciones de marketing. En este ejemplo se debe dar una impresión e inspiración. No hay un plan para llevar a cabo la extracción de datos de los mercados de datos disponibles, pero puede ayudar a decidir para crear nuevas variables si se intenta ver y acumular la información bajo diferentes puntos de vista. Incluso si usted sabe que en un sentido es bastante probable que algunas de las variables están altamente correlacionadas. Dependiendo del dominio, puede crear cientos de nuevas variables de una tabla de hechos delgada, es decir, una mesa con solo unas pocas columnas, o un conjunto de tablas de hechos conectados para describir cada caso o asunto. La mayoría de los casos son clientes. Transformación de variables. Para la mayoría de los análisis es una ventaja si las variables tienen escalas comparables y niveles de medición similares. No todos los niveles de medición son adecuados para cada tipo de método, sin transformación adicional. La figura siguiente proporciona una visión general de la interacción entre el nivel de medición y el método de minería de datos. Tenga en cuenta que las descripciones de la mayoría de las herramientas comunes de software de minería de datos dan la impresión de que cada método puede ser utilizado con cualquier nivel de medición. Esta es solo la mitad de la verdad. Lo que realmente significa es que la herramienta incluye métodos automáticos para transformar los datos a un nivel adecuado. Un ejemplo bien conocido es la transformación de los datos nominales de variables nuevas, también conocidas como variables indicadoras. Por ejemplo, si la variable original consiste en colores como el rojo, azul y verde, que se transformará en tres variables. Uno para el rojo, con un valor de 1 si la variable original es de color rojo y un valor 0 si no. Uno para el azul y uno para el verde, cada uno siguiendo el mismo patrón. En la mayoría de los casos la transformación automática está muy bien y se adapta a la necesidad, pero hay casos en los que podría no ser la mejor solución. Por ejemplo, puede ser que una escala ordinal es realmente más apropiado,
tal como blanco igual a 1, gris 2 y negro, hacer manualmente. Este tipo de transformación y el algoritmo asociado debe ser definido usando su conocimiento del dominio. Por ejemplo, el primer modelo construido usando la transformación automática podría perderse reglas que se podría haber esperado sobre la base de su conocimiento del negocio. Si estas reglas perdidas están relacionadas de alguna manera con la variable crítica, es conveniente que se ponga a hacer la transformación relevante a mano y rediseñar el modelo y luego compararlo. Data perdida y estrategia de imputación. Con base en el hecho de que los datos para la mayoría de los proyectos de minería de datos son los datos observacionales obtenidos de los procesos existentes en lugar de experimentos bien diseñados, los datos que faltan es un problema común. Para solucionarlo hay que distinguir entre real los datos que faltan e información no almacenada. Los ejemplos típicos de los datos que faltan reales se pierden en los cumpleaños o información sobre la edad de los problemas de comercialización o mediciones de temperatura o de humedad en los conjuntos de datos de fabricación. Datos reales que faltan se produce en los conjuntos de datos generados a partir de si tu información en sí con seguridad existe en la vida real, pero por razones desconocidas la información no se almacena en el conjunto de datos. Por ejemplo, cada cliente realmente tiene una edad individual y él o ella realmente nace en una fecha determinada, incluso si falta, o sea, muere. Los datos pueden estar ausentes debido a un deseo de que el cliente no compartió la información o porque algún prototipo para la obtención de la información no ha funcionado correctamente. Si se detecta que falta de datos real, entonces se puede sustituir por el uso de estrategias de estimación de imputación. El método de estimación varía en función del contexto de negocio y en otra información existente. Estimación puede ser sustituida utilizando la media o la mediana, calculada sobre todos los datos o simplemente un subconjunto correspondiente, o puede ser por un método más complejo como el uso de una ecuación de regresión o un análisis de serie de tiempo. Los casos con variables que faltan están incluidos solo en raras ocasiones. Una forma alternativa para reemplazar los datos reales que falta es utilizar el conocimiento tercero. Por ejemplo, una tabla de consulta se puede utilizar para reducir géneros de nombre como Luz igual a mujer y John igual a masculino. Si una tabla de este tipo no está disponible, entonces usted tiene que construir una usted mismo basado en el conjunto de datos que tiene. Asegúrese de que utiliza la misma codificación. Por ejemplo, si el conjunto de datos completa utiliza 1 igual a varón, a continuación se debe crear una tabla de consulta con 1 igual a hombre. Así, para combinar el conjunto de datos que contiene los valores perdidos por la tabla de consulta, debe combinar ambas tablas utilizando los primeros nombres como clave. También puede crear una tabla de consulta de la salutación. Lo podemos ver en la siguiente figura. La siguiente figura nos muestra parte de un mercado de datos con valores perdidos. Y la otra muestra parte de un mercado de datos con la sustitución de los valores que faltan. Tenga en cuenta que si un cliente paga en efectivo, no hay registro automatizado de sus datos, a menos que estén divulgarlas o pueden ser persuadidos para utilizar una tarjeta de fidelización. Valores atípicos. Los valores atípicos son valores inusuales que aparecen como muy diferentes a otros valores del conjunto de datos. Los valores extremos pueden surgir por errores de proceso o por medio de comportamiento de los clientes con poca frecuencia.
u otros acontecimientos inusuales. Si se trata de un error de proceso, se puede manejar el resultado aislado de una manera comparable a un valor real que falta. O si usted tiene bastantes casos, puede rechazar el caso de que incluye el valor atípico. Si está seguro de que no es un error de proceso, entonces es muy común el uso de técnicas tales como la normalización o hurgar en la basura o el método cuantil para mitigar el efecto valor atípico. Ahora lo dejo con mi amigo Darwin Trejo.